Mi nombre es Rosalba Joaquí, estudiante de Ingeniería Ambiental del CEAD de Popayán, Cauca. Para efectos de la fase 5, realizaré el análisis del ciclo de vida de la infraestructura urbana. Dentro del ciclo de vida de la infraestructura urbana está el tema de la producción de materias primas, todo su transporte y fabricación de las mismas, la construcción de la obra, el uso del bien con su mantenimiento, reparación, rehabilitación y consumo energético. Llega el fin de vida con su demolición y transporte de los residuos y finalmente el reciclado, reutilización y disposición final a nuestro relleno sanitario. Dentro de las etapas de este ciclo está la adquisición de materias primas. Antes de comenzar una construcción debe de tener toda la documentación previa, todos los permisos a que haya lugar y por ende tener el cálculo de todos sus materiales e insumos y contemplar la parte ambiental. Todas las entradas son todos los materiales e insumos como ladrillo, la arena, cemento, entre otros. Las salidas son todos los residuos que se generan de estos materiales como el plástico, el cartón, entre otros. ¿Cuáles son los impactos? Más que todo, toda esa mezcla de residuos de construcción y demolición que se generan y por ende una medida de mitigación es poder realizar un diagnóstico previo y con el fin de poder establecer medidas de mitigación, de controlar y, por qué no, poder costear todas estas acciones que se deben adelantar. En cuanto a la etapa de proceso de fabricación, toda construcción se establecen todos los preliminares, los estudios, diseños de la misma, todo el tema de la cimentación y estructuras de esta infraestructura, la mampostería, los pañetes, la instalación de los cielos rasos, la pintura, la cubierta, la instalación de los aparatos sanitarios, la carpintería metálica y carpintería de madera a que haya lugar. Las entradas pues son todos los materiales e insumos para este proceso de construcción. Las salidas son todos los residuos de construcción y demolición y qué impacto se genera. El cambio de uso del suelo, el tema de la topografía, la mezcla de los residuos y la carga que va de todo este material a nuestro relleno sanitario. ¿Cuáles son las medidas de mitigación? Eh, Se generan diferentes medidas dentro de la construcción, ya sea por ejemplo en toda lo que es la instalación y el levantamiento de muros, en todo el manejo de los residuos, en la parte de las partículas que se generan. Hay que establecer unas medidas en el manejo de pintura. En cada una de las etapas se establecen medidas de mitigación y por ende poder implementar un plan de manejo para la construcción. En las etapas de distribución y transporte, pues son las construcciones fijas y por ende se entregan a los clientes en sitio. ¿Cuáles son las entradas? Las viviendas y las salidas son la generación de los residuos de construcción y demolición, los impactos generados son la carga al relleno sanitario y unas medidas sería una recolección adecuada, la carga y el transporte y la disposición final de los mismos y por ende poder hacer manejo de la reutilización de los residuos de construcción y demolición en proyectos de infraestructura vial. En la etapa de uso, reutilización y mantenimiento de estos residuos, pues el volumen generado por los residuos de construcción y demolición en las ciudades es muy grande y hay un impacto directo en el tema visual. Se pueden generar muchos impactos negativos con la mala disposición de estos residuos. Las entradas pues, son los residuos de construcción y demolición. ¿Y cuáles pueden ser las salidas en este uso y reutilización? Todas las gravillas, los bloques, la mezcla de cemento que se genere y por qué no hablar de unos prefabricados de hormigón o bloques ecológicos utilizando el material de escombros con el icopor. ¿Cuáles son los impactos generados? Todo el tema de carga a nuestro relleno sanitario y cuáles son algunas medidas de mitigación, dando cumplimiento a lo que establece la resolución 472 con el establecimiento del plan de gestión integral de residuos especiales. En las etapas de reciclaje podemos hablar de que los residuos de construcción y demolición tienen un gran potencial, como son los productos de excavación, todas sus tierras, la tierra y materiales pétreos que salen, las arcillas, todos los concretos, arenas que van quedando, los aceros, hierros, entre otros. Entonces, a todo eso se le puede reciclar y ¿cuáles son las entradas? Toda esta materia prima y las salidas pueden ser bloques prefabricados de hormigón y todo este material para el afirmado de vías, de senderos,
y entregarles a nuestros recicladores. Los impactos generados es un tema visual muy grande. ¿Y cuáles serían las medidas de mitigación? Implementar el plan de gestión integral de residuos sólidos y, por qué no decirlo, poder controlar el destino de los residuos de construcción y demolición de obras menores, ya que en estos casos es donde se genera la mala disposición de los mismos. En la gestión de los residuos, pues poder utilizar estos residuos de construcción y demolición, eh, poder utilizarlos en vías, en senderos y entre otros. Y por qué no hacer un reciclado de todo este asfalto. Este material reciclable serían las salidas y los impactos generados es su eliminación. ¿Y cuáles serían las medidas de mitigación? Un programa integral de residuos, promoviendo el buen manejo y la reutilización de los residuos de construcción y demolición en diferentes obras. El diseño de la ecoetiqueta está dado hacia la construcción eficiente y sostenible, por ende poder tener todos los permisos y licencias, la selección adecuada de los proveedores de los materiales constructivos y energéticos, generar una innovación en el diseño, poder hacer un análisis de la sostenibilidad en el entorno donde se va a instalar, que la construcción de obra sea una construcción sostenible y pueda manejar una calidad tanto en el ambiente externo como interno y, por qué no decirlo, con una gran eficiencia de los recursos, como por ejemplo el energético, que puede entrar gran luminosidad. La remoción del sistema de gestión de residuos de construcción y demolición y aplicar el tema de la responsabilidad social. Y todo este reciclaje de los residuos de construcción y demolición, dando cumplimiento a la resolución 472 del 2017. Finalmente, poder decirles que con la construcción de viviendas sostenibles podemos generar gran cantidad de elementos básicos para poder apuntarle a esos objetivos de desarrollo sostenible. Muchísimas gracias.